Clara nunca imaginó que algún día tendría que aprender a vivir con el silencio. Durante años, su vida tuvo un sonido constante, la risa suave de Daniel en la cocina, el ruido de las llaves cuando él llegaba del trabajo, la manera en que pronunciaba su nombre como si fuera algo frágil y valioso. Daniel no era un hombre perfecto, pero tenía algo que pocas personas poseen, la capacidad de dar sin medir, de amar sin calcular, de quedarse incluso cuando irse era más fácil. Se conocieron cuando Clara tenía miedo del amor. Venía de relaciones incompletas, de promesas rotas y mensajes sin respuesta. Daniel fue diferente desde el principio. No intentó impresionarla con palabras grandes ni gestos exagerados. Simplemente estuvo ahí. La escuchaba. Recordaba lo que ella decía. Sabía cómo tomaba el café y cuando necesitaba silencio en lugar de consejos. El primer invierno juntos fue difícil. Daniel perdió su empleo y Clara tuvo que trabajar horas extras. Él se sentía culpable, pero aún así se levantaba antes que ella para prepararle el desayuno. Le dejaba pequeñas notas en la mesa, gracias por creer en mí. Clara guardaba cada una en una caja azul que escondía en el armario. Con el tiempo, la vida mejoró. Daniel encontró un trabajo estable. Compraron un pequeño apartamento con paredes blancas y ventanas grandes. No era lujoso, pero estaba lleno de planes. Pintaron juntos la sala un domingo lluvioso, riendo cuando terminaron manchados de pintura. Esa noche cenaron en el suelo, sin muebles todavía, imaginando el futuro. Daniel soñaba con tener un jardín. Clara soñaba con viajar. Él decía que plantarían árboles y que cada árbol sería un recuerdo. Ella decía que recorrerían el mundo y que cada ciudad sería una historia. Siempre hablaban en plural. Nunca era yo. Siempre era nosotros. Pero el amor, cuando es constante, a veces se vuelve invisible. Clara empezó a acostumbrarse a la seguridad. Daniel siempre estaba. Siempre entendía. Siempre perdonaba. Si discutían, él era el primero en acercarse. Si Clara estaba de mal humor, él lo atribuía al cansancio. Nunca le exigía explicaciones. Nunca le pedía más de lo que ella quería dar. Con el tiempo, Clara empezó a sentir una inquietud que no sabía nombrar. No era infelicidad. Era algo más sutil. Una sensación de rutina, de repetición. Las mismas calles, los mismos planes, la misma voz diciéndole todo va a estar bien. Entonces apareció Adrián en su oficina. Era nuevo, carismático, lleno de historias emocionantes. Hablaba de proyectos ambiciosos, de viajes improvisados, de riesgos. Clara comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía años, incertidumbre. Mariposas. La sensación de no saber qué iba a pasar. Adrián no era mejor que Daniel. Solo era diferente. Las conversaciones empezaron siendo inocentes. Café después del trabajo. Risas compartidas. Clara no pensaba en traición, pensaba en emoción. Se decía a sí misma que no estaba haciendo nada malo. Daniel seguía siendo bueno, atento, amoroso. Pero ella ya no sentía el mismo fuego. Una noche, Daniel preparó la cena favorita de Clara. Había conseguido una pequeña promoción y quería celebrarlo. Encendió velas, compró flores, puso la canción que sonaba el día que se conocieron. Clara llegó tarde. Había estado con Adrián. Cuando entró al apartamento y vio todo preparado, sintió una punzada de culpa. Daniel sonrió como siempre, con esa sonrisa tranquila que nunca pedía nada. Te amo, le dijo. Y por primera vez, Clara dudó antes de responder. Los meses siguientes fueron una lucha interna. Clara se distanciaba, Daniel intentaba acercarse. Él notaba el cambio, pero no preguntaba demasiado. Temía la respuesta. Hasta que una noche, Clara decidió hablar. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Solo lágrimas silenciosas. No sé qué me pasa, dijo ella.
Siento que necesito algo más. Daniel no preguntó qué era algo más. Solo la miró como si intentara memorizar su rostro. Si crees que vas a ser más feliz sin mí, no voy a detenerte. Y eso fue lo que más la rompió. Clara se fue esa misma semana. No por odio. No por falta de amor. Se fue buscando emoción, buscando algo que ni ella misma sabía explicar. Daniel no la buscó. No la llamó. No la culpó. Simplemente respetó su decisión. Y el silencio comenzó. Al principio, Clara sintió libertad. El mundo parecía nuevo. Adrián la llevaba a lugares diferentes, hablaban hasta tarde, todo era impredecible. No había rutinas. No había estabilidad. Solo intensidad. Pero la intensidad no es lo mismo que profundidad. Con el tiempo, Clara empezó a notar detalles que antes ignoraba. Adrián cancelaba planes sin explicación. No recordaba pequeñas cosas. Se reía cuando ella hablaba de futuro. Una noche, mientras caminaban por una calle iluminada por luces amarillas, Clara mencionó algo sobre vivir juntos algún día. Adrián sonrió, pero no respondió. Fue en ese momento cuando Clara sintió un vacío que reconoció demasiado tarde. Recordó a Daniel guardando dinero para viajes que aún no tenían fecha. Recordó cómo él hablaba del jardín que algún día plantarían. Recordó la caja azul con las notas que ella nunca volvió a abrir. Clara comenzó a extrañar cosas pequeñas, la forma en que Daniel le acomodaba el cabello detrás de la oreja, la manera en que la abrazaba sin motivo, el tono tranquilo de su voz cuando ella se sentía perdida. Intentó llamarlo una noche. Marcó su número, pero colgó antes de que sonara. ¿Qué podía decir? ¿Que la emoción no era suficiente? ¿Que la estabilidad era un regalo que solo se valora cuando se pierde? Semanas después, supo por un amigo en común que Daniel se había mudado. Cambió de apartamento. Cambió de trabajo. Empezó a correr por las mañanas. Sonreía menos, pero parecía más fuerte. Esa noticia la golpeó más de lo que esperaba. Clara empezó a notar que Adrián ya no era emoción, sino ansiedad. Nunca sabía si estaría al día siguiente. Nunca sabía si era suficiente. Se dio cuenta de que había cambiado seguridad por incertidumbre. Y entendió algo devastador: Daniel nunca la hizo sentir pequeña. Nunca la hizo dudar. Nunca jugó con su corazón. Una tarde lluviosa, Clara regresó al antiguo barrio donde vivían. Caminó frente al edificio. Miró las ventanas. Todo parecía igual, excepto que ya no era su hogar. Sacó de su bolso la llave que nunca devolvió. La sostuvo en la mano como si fuera un recuerdo físico del amor que perdió. Lloró. No por soledad. No por culpa. Lloró porque entendió que había perdido a alguien que le dio todo sin condiciones. Alguien que eligió amarla cada día, incluso cuando era difícil. Alguien que la puso primero sin pedir nada a cambio. Días después, Clara terminó con Adrián. No hubo drama. Solo una sensación de claridad dolorosa. Intentó escribirle a Daniel. Borraba el mensaje una y otra vez. Finalmente envió uno simple. Lo siento. Daniel respondió horas después. Espero que estés bien. Nada más. Esas 4 palabras le hicieron comprender que el amor no siempre espera. Que hay puertas que se cierran sin ruido. Que hay personas que, cuando se van, no regresan aunque tú estés listo. Clara empezó terapia. Empezó a enfrentarse a sí misma. Descubrió que no huyó de Daniel, huyó de la calma, del compromiso, del miedo a quedarse en algo estable. Meses después, en una cafetería tranquila, Clara vio a Daniel. Estaba sentado frente a una mujer que sonreía mientras él hablaba. Su mirada era diferente. Más ligera. Más abierta. Clara sintió un dolor profundo, pero también algo parecido a aceptación.
no se acercó. Entendió que amar también significa aceptar las consecuencias de tus decisiones. Mientras caminaba bajo el cielo gris, Clara comprendió finalmente lo que siente una mujer cuando pierde a quien siempre le dio todo. No es solo tristeza. Es nostalgia por la paz que no supo valorar. Es culpa por haber confundido estabilidad con aburrimiento. Es el peso de saber que alguien te amó de la forma más pura, y tú no supiste quedarte. Esa noche, Clara abrió la caja azul por primera vez en mucho tiempo. Leyó cada nota de Daniel con lágrimas silenciosas. No todas las historias terminan con un reencuentro. Algunas terminan con aprendizaje. Con crecimiento. Con cicatrices que enseñan más que cualquier abrazo tardío. Clara no volvió a buscarlo. Pero cada vez que alguien le preguntaba qué era el amor verdadero, ella pensaba en un hombre que plantaba sueños en plural, que daba sin medir, y que la dejó ir porque amarla también significaba respetar su libertad. Y en su corazón, siempre existirá la verdad que aprendió demasiado tarde. A veces, perder a quien te dio todo, es la lección más dolorosa de tu vida.